todo este universo, el rol de los medios de comunicación es un tema de análisis profundamente importante. ¿Dónde están? ¿Están cumpliendo con su aporte a la sociedad? ¿Están informándonos debidamente sobre lo que pasa, teniendo en cuenta a la audiencia como principal objetivo de los mensajes? Pues bueno, vamos a analizarlo con Hernán Reyes. Él es comunicador y analista también de temas de comunicación. Principalmente vamos a abordar el rol de los medios de comunicación frente a la crisis carcelaria que hemos vivido en las últimas semanas. Ponemos a Hernán Reyes en pantalla y lo saludamos con enorme afecto. Recordarle a la audiencia que Hernán Reyes fue el primer entrevistado de este espacio cuando recién abrimos transmisiones, cosa de la que estamos profundamente agradecidos. Hernán, con el cariño de siempre, bienvenido. Fernando, muchas gracias. Y sí, recuerdo todavía aquella entrevista y me alegro que este medio de comunicación haya logrado mantenerse en un espacio que no es fácil, efectivamente, cuando la mayoría de grandes medios lo que quiere es únicamente rentabilidad económica y no cumplir con la tarea propia del periodismo. Ay, ¿cómo queremos nosotros también prosperidad económica, Hernán? Vaya que la necesitamos. Es posible equilibrar las dos cosas. Yo digo con ética y con profesionalismo. Sí. La idea es combinar ambas cosas y ojalá resulte la receta. Hernán, bueno, tratar de analizar desde el punto de vista, desde varios puntos de vista, el rol de los medios de comunicación, ¿no? Yo venía pensando ahora en el carro y decía, pensaba conversar contigo sobre cuánto de la acción de los medios de comunicación revictimiza a, por ejemplo, los familiares de las víctimas asesinadas en la penitenciaría. Pensaba yo en un muchacho adolescente, tal vez, que está todavía esperando noticias sobre su padre, si está vivo o muerto, y de repente tiene toda esta ola de información de descuartizados, de decapitados, de incinerados. Es decir, ¿cómo está filtrando la comunicación este tipo de información para llegar a las víctimas más bien como una voz de aliento y de información en lugar de un mensaje de revictimización? Fernando, tú planteas un tema extremadamente importante. Muchas veces se cree o se reduce la idea de que los medios de comunicación solamente funcionan en el ámbito de la verdad. Es decir, contar aquello que ha acontecido, transformar los sucesos de la vida social en noticias. Y ajustarlos de alguna manera a que estas noticias tengan veracidad. Creo que hace mucho rato también ya se plantea la naturaleza moral de los medios de comunicación. Los medios de comunicación, a la vez que informan, también están construyendo representaciones de la realidad, están señalando a los distintos actores y sujetos sociales de unas o de otras formas. Es por eso que muchas veces no se repara en que al informar sobre algo puede haber un efecto colateral no deseado, como en este caso tú mencionas la revictimización, no solamente de aquellas víctimas, valga la redundancia, sino de sus familiares y seres más cercanos. Lo que ha acontecido en las masacres carcelarias creo que es un buen material para poder hablar de este tema. Las personas que han sido masacradas en las cárceles, sobre todo de Guayaquil, en el Ecuador, los últimos tiempos, son víctimas de un sistema injusto, de un sistema mal llevado, víctimas en muchos de los casos de la falta de probidad de la justicia. Escuché la entrevista que tenías con Santiago Basabe antes de esta y efectivamente estoy de acuerdo en prácticamente todos los puntos que mencionaba. Mucha gente es víctima de la justicia en el Ecuador y por eso va a parar a las cárceles. Pero cuando por hacer noticia, por muchas veces hacer noticia sensacionalista, no se repara en que estas personas asesinadas y masacradas son víctimas. Más allá del delito que hayan cometido, siempre hay que pensar que tenían el derecho a la vida, a su integridad física en las cárceles del país. Y el momento en que son representadas y mostradas como los prácticamente culpables de la propia muerte y muertes en circunstancias terribles, o que finalmente esto, quienes quedan con vida, son quienes carguen con la imagen negativa que muchos medios de comunicación han construido a partir de una narrativa del gobierno que ha ido cambiando con el paso del tiempo. En un principio se dijo que se trataba de guerras entre mafias, y que prácticamente todos los muertos, casi había razón de que estén muertos porque eran parte de la mafia. Luego se habló de la teoría de la conspiración, que en la práctica se trata de
de terrorismo que quiere atacar al Estado. En la práctica, creo que el buen periodismo es aquel que es capaz de distinguir entre lo que significa informar sobre un hecho tan grave contra los derechos humanos y tan grave en el sentido de ineficiencia de parte de las políticas estatales, como ha acontecido en las cárceles del Ecuador, y cuidar no solamente las formas, sino el fondo, para no afectar derechos humanos de sus familiares y para no desinformar en la práctica cuando se plantea que esas personas en realidad merecen morir. Ningún ser humano merece morir, para algo hay un sistema de justicia en la sociedad, y en ese sentido el periodismo tiene que ser no solamente profesional en términos de informar lo más apegado a los hechos, sino también reparar en esta naturaleza moral de las representaciones que produce. Y quien muere en una cárcel muere a cargo del Estado, y eso es una realidad objetiva. Los políticos tienen la libertad de construir relatos políticos, Hernán, es decir, ellos por extravagantes que fueran, ellos tienen la libertad de salir ante las cámaras y diseñar un relato político. Ahora, ¿cuánto de estos relatos políticos se están filtrando a las líneas editoriales de los medios de comunicación en razón de defender o atacar a un político en particular? Bueno, la política tiene una parte que significa búsqueda de consenso, negociación, acuerdos, administración de la cosa pública, pero la política al mismo tiempo es un campo agonístico, es decir, un campo de disputa, un campo de conflicto. Esto es aquí y en todas partes. Y la lucha política es una lucha también por la toma de la palabra, por la posibilidad de tener el monopolio de la visión del mundo que se va a imponer a la sociedad y que va a terminar teniendo efectos en la propia opinión pública. En ese sentido, no solamente este gobierno, el gobierno anterior también tuvo el beneplácito, y no solamente eso, sino yo diría en muchos de los casos la complicidad de buena parte de los medios de comunicación privados del país, que a la larga, al identificarse con el modelo de gestión de la cosa pública, un modelo de carácter neoliberal, un modelo que privilegia lo privado, ha hecho que, o hizo que desde el tiempo de Moreno hasta la fecha, esos medios de comunicación y los periodistas que trabajan en esos medios de comunicación vayan sintonizando en cuanto al encuadre o framing que esos medios tienen para contar lo que está pasando en el Ecuador, para hacer la narrativa sobre la realidad de la sociedad ecuatoriana. En ese sentido, el gobierno los tiene de su lado, tanto así que ha habido inclusive una suerte de pago de favores. El 25 de mayo el gobierno de Guillermo Lasso envió a la Asamblea Nacional un proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación que implica en la práctica la estocada final a la Ley Orgánica de Comunicación, es decir, la eliminación de todo tipo de normativa regulatoria para el trabajo de los medios de comunicación. Y en ese sentido, a su vez, los medios de comunicación privados están, yo diría, blindando en buena medida al gobierno, cuando hay cosas que ya son inocultables. Estoy pensando en la tensión que tuvo el presidente Lasso con Diario El Universo, uno de sus más fuertes aliados, a propósito justamente de los Pandora Papers, y la carta que el presidente Guillermo Lasso envía a Diario El Universo, prácticamente amenazándole, porque en el fondo es una amenaza velada, diciendo que alguien va a tener que parar un tipo de periodismo que el señor Lasso considera que es negativo, repitiendo una historia que el propio presidente Lasso denigró, cuestionó tanto al gobierno, sobre todo Rafael Correa. Yo me pongo a pensar y digo, los márgenes de maniobra de los medios privados se van cerrando a propósito de este pacto implícito que existe con el gobierno. Ya prácticamente cada vez los rangos de crítica o de cuestionamiento que existen son menores. El gobierno ya no tolera ninguna pregunta incómoda, el gobierno ya no tolera ninguna narrativa que le sea de alguna manera cuestionadora. Varios apuntes ahí sobre lo que acabas de decir, Hernán. En principio, de acuerdo con que se ha ido restando herramientas a la ley de comunicación, y eso finalmente hace que triunfe un discurso que fue parte de la discusión desde la emisión de la Constitución en el 2009 hasta el 2014, me parece, o 13, que terminó por salir la ley de comunicación.
y fue un discurso que los medios de comunicación o los representantes, los dueños de los medios de comunicación perdieron en el ámbito público y en el ámbito político, en el ámbito de la opinión pública, y sin embargo, como resultado de todos estos procesos, terminan por asentar su teoría ya no a nivel popular y ya no a nivel de opinión pública, sino a nivel legislativo con favor de los gobiernos. Y esto es tremendamente peligroso, justamente porque lo que genera, Hernán, es aquello que acabas de decir. Es decir, ya llegan gobernantes que se sientan teniendo la comodidad de saber que los medios de comunicación deben funcionar no solamente como una cortina que vela sus actos, sino como un músculo político propio. Y llegan al extremo de este tipo de cartas en las que le dicen a los medios de comunicación, ok, apóyame, pero apóyame en los términos en que yo quiero que me apoyes, y no en los términos en que la prensa debería, aún manteniendo una línea editorial que podría ser cercana al gobierno, la prensa debería reportar los asuntos. Exactamente. Tú te has referido, Fernando, a lo que se denomina una política editorial. Todo medio de comunicación tiene una política editorial y tiene derecho a disponer de una política editorial, sin duda alguna. Sin embargo, de lo cual su primera obligación, la primera obligación de un medio que tiene un espacio informativo, que está haciendo periodismo, es la de buscar la verdad. Y a esto agreguémosle que durante muchos años en este país, durante toda la década del llamado correísmo en el Ecuador, los medios de comunicación crearon la idea de que ellos eran el contrapoder, es decir, que ellos eran aquellos que podían cuestionar, que podían inclusive fiscalizar al poder de turno en beneficio de la sociedad. Todo eso, todo ese discurso finalmente se ha echado a la borda. Ese discurso ya no funciona más. Los medios de comunicación ahora están callados, están tapados los ojos, tapados los oídos y silenciados en muchos de los casos, sobre todo en cuanto a los temas más delicados que este país ha tenido conocimiento los últimos tiempos. Si no, simplemente hagamos una revisión somera de cuál ha sido la postura, por ejemplo, del llamado periodismo investigativo que dice haber en el país respecto a los Pandora Papers. Los Pandora Papers, que son un tema tremendamente complejo que podría eventualmente, no sé si costarle el puesto al presidente de la República, porque ahí el tema legal es diferente y no sé si es que en la práctica, no soy abogado, en la práctica esto sea un causal para una posible destitución. Pero el presidente de la República sí tiene que dar cuenta, o sí debería dar cuenta ante el país de qué pasó precisamente con los recursos que ha sacado en empresas offshore, ha sacado fuera del país. Los medios de comunicación no han dicho absolutamente nada, y cuando se han animado, y por eso puse el ejemplo del Universo, a mencionar el tema y dejar abiertas algunas preguntas, la respuesta del gobierno ha sido inmediata, y una respuesta, yo diría, que lamentablemente no se compadece con aquel eslogan: el gobierno del encuentro. Gobierno del encuentro significa un gobierno que finalmente logre acercarse a los demás, inclusive a quienes no piensen igual, un gobierno que dialogue, un gobierno que pueda establecer lazos y un gobierno que no persiga a nadie. Esos fueron los ofrecimientos cuando accedió al poder el presidente Guillermo Lasso. Y ahora vemos que cualquier actor político o actor social que finalmente ponga en entredicho alguna de las acciones del gobierno es objeto de persecución política. Este ahora, es un tema que... Sí, por favor. Sí, yo solamente termino. Este es un tema bien complicado, porque en la práctica, a la larga, primero, esto va a terminar en tribunales internacionales. Segundo, a la larga, esto está, como decía antes, cerrando todo margen para que pueda haber una deliberación política sobre temas que son delicados y que, en definitiva, con el paso del tiempo, pueden llevar a una crisis política. Ahora último, hay abogados de Acción Jurídica Popular, por ejemplo, que están siendo perseguidos por la justicia. Ha habido una clara intervención de la Fiscalía General del Estado con respecto a opositores políticos. El caso de este inicio de investigación penal a la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Colectivos, Interculturalidad y Derechos Humanos de la Asamblea Nacional es gravísimo, porque está afectando la independencia y autonomía entre poderes. Es decir, en la práctica estamos viendo cómo hay una respuesta, yo diría, tremendamente autoritaria por parte del gobierno del presidente Lasso frente a temas que efectivamente le mantienen contra la pared o deberían mantenerle contra la pared, son temas delicados y frente a los cuales el gobierno debería dar cuentas a la sociedad ecuatoriana. Poniéndonos un poco más informales, Hernán, yo apuntaba esta semana cómo los eventos de los últimos días han expuesto a los medios de comunicación en dos
dos facetas. Primero, en la faceta de cubrir, de velar una investigación o de proponer que no es necesaria una investigación a profundidad sobre los casos o las acusaciones de perjurio y de testaferrismo que recaen sobre el presidente Lasso. Pero por otro lado una crítica tremendamente profunda a las representaciones de UNES que impidieron o que emitieron este informe de minoría en la Comisión de Seguridad pidiendo que sean retirados los años 2015 y 2016 de la investigación del informe. Entonces, al final del día, muy al margen de que la política ya responde a estos tiempos de comunicación y espera, como yo decía hace un momento, algo de ellos, espera el apoyo de sus medios aliados. ¿Cuánto daño hace esto, este doble rasero con el que se mide según la camiseta a la hora de hablar de temas de investigación, que son básicamente lo que debería encaminar a la sociedad a la verdad? Bueno, mantiene desinformada a la sociedad, es decir, hace que el rol del periodismo no se cumpla, en primer lugar. Segundo, me parece que el periodismo deja de ser aquel adalid que implica o que tiene también como tarea la de poder estar atento a lo que se hace desde el poder y de esta manera ser capaz de defender los intereses de la mayoría. Esa es la visión liberal del periodismo, no es ninguna visión, digamos, alternativa, nueva, comunista, ni nada por el estilo. Es la más clásica versión liberal norteamericana del periodismo. Los grandes maestros del periodismo norteamericano del siglo XX plantean aquello. Y creo que cuando había elementos como, por ejemplo, Watergate en Estados Unidos, aquella investigación periodística que develó las oscuridades del poder que le costó el puesto a un presidente en ese país, el país que es el campeón de las libertades según el discurso dominante. Creo que ahí el periodismo aparece en toda su integridad. Y cuando una sociedad está desinformada sobre los temas de fondo, lo que se va haciendo es generando dos efectos. Uno, desafección con los temas comunes, con los temas de interés general, desafección con la política en realidad, y eso es un grave efecto que está aconteciendo en nuestro país. Segundo, se está confundiendo a la ciudadanía, y una ciudadanía desinformada es una ciudadanía que a la larga no va a participar en la política o va a terminar perdiendo credibilidad en los políticos. Eso es lo que está pasando en el Ecuador, lo que está de alguna manera cosechando el gobierno del presidente Lasso a través de una falta completa de estrategia de comunicación gubernamental, comunicación política, en otras palabras, y digamos, desaprovechando una oportunidad histórica, digamos, para un gobierno que llega con el favor de los medios de comunicación privados, pero que en la práctica, por su mala gestión política en muchos de los temas en los cuales hasta ahora, en estos pocos meses de gobierno que ha desempeñado el señor Guillermo Lasso, está de alguna manera inclusive provocando, digamos, esta suerte de incomprensión por parte de la sociedad ecuatoriana y pérdida de credibilidad. Las encuestas demuestran aquello con mucha nitidez, y me parece que si no hay un cambio drástico en la preocupación que tenga el gobierno del presidente Guillermo Lasso, no solamente en cuanto al vocero presidencial Carlos Gijón, sobre él ya se ha dicho creo que más de lo que se debía haber dicho en cuanto a su incompetencia y su falta de capacidad para poder de alguna manera enfrentar lo que él mismo de alguna manera ha ido llevando al concierto internacional, sobre todo con la última entrevista con el periodista del Rincón, que fue una entrevista efectivamente penosa y lamentable para un vocero presidencial y más para el gobierno del presidente Guillermo Lasso, sino en realidad con toda la estrategia de comunicación política. Guillermo Lasso creyó que iba a durar para siempre el capital político logrado con la campaña de vacunación. Ese capital político lo ha ido desperdiciando de manera acelerada, prácticamente ya no lo tiene. Los otros temas que le han salido al paso, como el Pandora Papers, ahora último también la crisis carcelaria, que le ha afectado seriamente a su imagen, no tiene no solamente interlocutores, o mejor dicho, voceros claves que puedan tranquilizar a la opinión pública, sino que a la larga están afectándole políticamente. Es decir, cuando hay una crisis comunicacional, esta es una antesala a una crisis política y se alimentan mutuamente ambas. Entonces creo que la situación y la necesidad de actuar con premura por parte del gobierno de Guillermo Lasso es total en los momentos actuales. Hernán, en la entrevista que acabas de mencionar es un poco el resumen de todo lo que acabamos de decir, porque yo viéndola lo que decía es, bueno,
qué cómodo les resulta asistir con este discurso a los medios porque saben que no van a ser contrastados. Luego van a un medio internacional donde sí hay un contraste del discurso y quedan bastante incómodos, que es lo que se vio en esta entrevista, ¿no? Así es, y claro, y es muy fácil escoger a qué medio voy, a qué medio no voy acá en el Ecuador. Hay muchos medios de comunicación en los cuales los voceros presidenciales definitivamente no van, negando un espacio importantísimo a la libertad de expresión y a la libertad de acceso a la información pública a la que tenemos todos los ciudadanos. En ese sentido, también hay preguntas incómodas, a veces que pueden provenir por imprudencia de parte de algún periodista de un medio afín al gobierno, como aquello que se dio en las últimas declaraciones del presidente Lasso respecto a la campaña de vacunación, donde la SECOM lo que hizo de la manera más cómoda cortar la transmisión cuando el presidente no había contestado la palabra. En otras circunstancias, el funcionario de la SECOM que hubiera hecho eso debería ser inmediatamente despedido porque no puede hacer efectivamente eso. Pero en la práctica me da la impresión ahora de que eso más bien fue una actitud intencional hecha por parte de la propia SECOM para evitarle el mal momento quizá al presidente Lasso, quien, como ya sabemos, no es que tenga demasiadas virtudes en cuanto a poder expresarse y tener una retórica convincente como político, y si no lo tiene, él debería efectivamente buscar buenos voceros, porque no solamente es uno. Ahora no se trata de Carlos Gijón, que no me parece ni de lejos el mejor, podría ser otra persona, pero se trata de vocerías a distinto nivel. Hay un ministro de Defensa, hay un director de la SNAI, hay una ministra de Gobierno. Creo que cuando se va analizando uno por uno todos esos personajes políticos que finalmente sí han hecho vocería en este gobierno, se ve que las vocerías son tremendamente débiles, que a la larga confunden antes que convencen. Entonces, yo creo que la política de comunicación gubernamental que el presidente Guillermo Lasso tiene debería ser absolutamente reveída, replanteada, para, poder capear esta crisis que a la larga va minando poco a poco su credibilidad. Hernán, y para terminar, ¿es esto un problema de formación o es un problema de legislación? ¿Por dónde se ataca primero? Bueno, son las dos cosas. Por un lado, yo creo que hay una especie de improvisación. Una cosa es ser el primero al mando de una institución financiera, crear un imperio financiero, ser un maestro para poder manejar y mover recursos de un lado para otro. Eso ha sido el señor Guillermo Lasso a lo largo de su vida, hasta que se le ocurrió obviamente que quería entrar al mundo de la política y conseguir lo que ahora finalmente consiguió, la presidencia de la República. Y otra cosa es poder tener cierto nivel de experticia, de experiencia y de conocimiento en el manejo de la cosa pública. Algo que el señor Guillermo Lasso nunca ha hecho. No se trata simplemente de dar el enorme salto, y esto sea gratuito, del sector privado al sector público, y manejar el Estado como se maneja una exitosa empresa. Ahí hay una confusión enorme que fue generada desde hace muchos años con personajes que hicieron lo mismo, y a los cuales después yo diría algo mejor. Estoy pensando en León Febres Cordero, cuando él acusaba al presidente, al entonces candidato Rodrigo Borja, de no saber administrar ni la tienda de la esquina y querer administrar el Estado. Si ahí tienen esas figuras, esas imágenes mentales que se fueron construyendo, que el sector privado era eficiente y propositivo y el sector público era bien un sector ineficiente y que a la larga sigue comiendo los recursos de todos. Entonces, por un lado hay desconocimiento, hay gente que es extremadamente novata. El señor Bonilla, por ejemplo, secretario de la SECOM, creo que manejó la imagen del Banco de Guayaquil. Una cosa es manejar la imagen de un banco y otra cosa es dirigir la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia. Son dos cosas absolutamente distintas. Pero, por otro lado, me parece que también existe este intento por acabar con toda normativa regulatoria que permita defender los derechos que tenemos los ciudadanos para estar mejor informados, para poder disponer de un menú muy variado, digamos, de noticias basadas en las políticas editoriales de los distintos medios de comunicación, y no solamente para tener una voz única, la del gobierno, replicada y amplificada por la mayoría de medios de comunicación privados.
Entonces, me parece que a la larga esto no va a funcionar. Puede taparse el sol con un dedo durante un rato, pero no puede hacer de manera permanente. Y estos sentimientos, estas percepciones de confusión, de falta de credibilidad respecto a la palabra del gobierno en general y de ilegitimidad de las instituciones, esta sensación de que las instituciones están funcionando mal, yo creo que se va a ir apoderando cada vez más de la sociedad ecuatoriana, una sociedad, por cierto, sumamente golpeada todavía por los efectos de la pandemia, que no logra todavía la reactivación, sobre todo en términos de los sectores más necesitados. Esto puede finalmente algún momento romperse. Yo creo que estamos todavía a tiempo de que el gobierno recapacite, no puede seguir hablando de teorías conspirativas, no puede seguir señalando triunviratos del complot, no puede seguir atacando a los líderes sociales con los cuales se va a reunir horas más tarde, como ha hecho con el señor Leonidas Issa y otros más. No puede seguir utilizando la fiscalía para perseguir a quienes finalmente están en la otra orilla política. Creo que poco a poco la polarización que está profundizando el gobierno del presidente Guillermo Lasso va a resultarle contraproducente para el propio gobierno. Y cuando estas cosas sucedan deberían encontrar un contrapeso en la voluntad de investigar de los medios de comunicación. Hernán, siempre es un placer para mí y lo sabes. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta... Muchas gracias, Fernando, por la invitación. Mucha suerte.